Vamos a hablar en esta ocasión con Néstor Picone, que es uno de los realizadores, armadores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la República Argentina, un hombre que ha estado y está perteneciendo a los medios de comunicación, y para conocer su visión sobre la actual situación de la comunicación en la República Argentina, entre otros aspectos. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal? Un gusto realmente. No, y para mí también lugar, una alegría, porque hace muchos años vine cuando lo estaban armando el canal y yo digo, las cosas que perduran, qué lindo que son. Después estuvimos en una oportunidad hablando sobre los aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, justamente, y de lo que esto suponía en cambios esenciales para la República Argentina. Sí, yo me quedo con un análisis de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual positivo, pero no porque soy un falso optimista o quiero quedarme contento como un borracho a las 4 o 5 de la mañana y celebro. No, porque, a ver, hasta que se hizo la Ley de Medios, nosotros militamos, yo desde el sindicalismo y distintos lugares, por la ley, desde el año 83, de la recuperación de la democracia. Y no entraba la clase política, los políticos decían, no, si nosotros nos metemos con la Ley de Medios no salimos más en los medios, no salimos más en Clarín. Y qué sé yo. Y lo que decían los empresarios, los dueños de Clarín y todo lo demás, la mejor ley es la que no existe. Y estaba la ley de la dictadura. Claro. Entonces, querían voltear la ley de la dictadura y que no hubiera nada. Y nosotros dijimos, vamos por una ley. Y en el gobierno de Néstor y Cristina, después de la batalla con el campo, de la 125, el kirchnerismo, Kirchner, plantean, bueno, ¿qué se puede hacer con los medios? Y nosotros teníamos 10 años de construcción de qué era lo que se podía hacer con los medios. Entonces pusimos la ley a disposición. La tomó Cristina, Néstor, y que sea cuestión de Estado te lo pone en el primer nivel. Y ahora, aunque vino un gobierno de signo totalmente diferente, la ley está. El 90% de los artículos de la ley están. Y aunque no estuvieran vigentes, y algunos dirán, ¿pero cómo? ¿Existe la ley? Sí existe. Lo que pasa es que lo que voltearon los decretos es el núcleo de la parte de la ley. Tiene dos pilares. Una es la desmonopolización y la otra las nuevas voces. Todo lo que tiene que ver con nuevas voces, autorización, legitimación, legalidad para las nuevas voces, está. Antes de la ley las cooperativas tenían prohibido, las universidades tenían prohibido, los sindicatos tenían prohibido hacer medios de comunicación. Y si no eras una gran empresa, casi te prohibían hacer medios de comunicación, o sea, no te habilitaban. La ley habilitó todo eso. Quizá el llamado a licitaciones es lo que de alguna manera puede llegar a frenarse en estos tiempos. Sí, que ellos frenan, seguro. En el tema de monopolización van hacia un monopolio y trasladan lo que está pasando en todo el mundo, que es la pelea entre los grandes. Claro. A ver, antes de la ley de medios estaba el Grupo Clarín manejando el fútbol. ¿Quiénes manejan hoy el fútbol? El Grupo Clarín más TNT más Fox. O sea, viene la transnacionalización. La ley de medios, la parte de la desmonopolización, también impedía la transnacionalización, que medios extranjeros manejen medios nacionales. Viacom maneja Telefe. Claro. Antes la manejaba Telefónica, bueno, nunca fue demasiado claro eso y siempre quedó medio en manos transnacionales a pesar de la ley. Pero digo, eso se perdió. Eso sí hay que ser totalmente... Ahora, todo lo otro, que es legalidad para los sectores populares, sociales, existe, no lo derogaron. Entonces es un piso importante. Pero aún si no existiera esto, sigo siendo optimista porque metimos en la sociedad una discusión que interpela a los medios. Con la ley de medios, la gente empezó a decir, pasa algo con los medios, algo anda mal. Pero de todas maneras la realidad se impone, la realidad de los medios concentrados. Eso está instalado y continúa en el tiempo, y en algunos casos aún más. No, aún más. Claro. Ahora, pero la existencia de ejemplos como el de ustedes es importante. Que las universidades tengan radio. Antes los pibes estudiaban comunicación y no tenían ni cómo ponerlo en práctica. Hoy, sí, bueno, pero la universidad no financia más. Sí, bueno, pero tenés la legalidad de tener una radio. Antes estaba prohibido.
Y además de la radio, algunas carreras que no están en las universidades y están en los institutos terciarios, por ejemplo. Sí, también, tecnicaturas. Institutos superiores, vamos a denominarlos, Sí, ¿no? sí, sí. Y eso es lo que puede permitir, más allá de algunas consideraciones sobre las características de la currícula en particular, yo creo que puede permitir en el tiempo la formación de gente que culturalmente represente justamente el lugar donde se forma. Claro. Ese es el objetivo. Y digo, para no perder lo que vos mismo dijiste, lo que pasa es que es tan grande la penetración y la colonización que hacen los grandes medios, que muchas veces estas radios y la gente joven copia este modelo y no trabaja sobre el territorio y su propia realidad. Y su propia agenda. Claro. No genera agenda propia. No genera agenda propia. Sí, sí. Y la única manera de generar agenda propia es dejar de leer los grandes medios, dejar de mirar a Buenos Aires o a la capital de la provincia y ver qué está pasando en su propia sociedad. En determinado momento, además, sin dejar de leerlos exclusivamente, pero por lo menos interpretarlos para una realidad que es la que le corresponde a ese comunicador, a ese periodista, ¿no? Pero eso lo puede hacer si baja al territorio. Si mira y lee diario solamente, no, hay que ir a los barrios. Ahora, qué proceso largo, ¿no? Que eso significa, porque esto está vinculado al desarrollo cultural, en definitiva, de los argentinos. Sí, sí. Y los procesos culturales son muy largos. Son muy largos. A veces uno espera que el cambio se produzca rápidamente y eso es imposible. No, pero la ley de medios produjo ese shock en la sociedad. Nadie había interpelado a los medios de comunicación. Lo que decían los diarios y los canales de televisión era verdad. Era verdad absoluta, verdad como en algún momento la Iglesia, ¿no? Que además siempre hay algún elemento, alguna institución que sirve para hacerle la cabeza a la gente. Durante siglos estuvo la Iglesia, y con esto no quiero hablar mal de las religiones, no, pero hay una Iglesia cooptada por los sectores de poder económico que le sirvió para que la gente no se rebelara, no hiciera revoluciones, se conformara con lo que viviera engañada en un mundo que no era tal, que es lo que nos pasa hoy con los grandes medios de comunicación. Ahora, haber puesto ese pilar de la ley sirvió para hacer eso. La historia avanza así también, con un golpe, y deja un grado de conciencia, que no cambió culturalmente, no se ganó la batalla cultural, tenés razón, pero produjo un hecho. Produjo un hecho, hay que ser optimista en ese aspecto. Y sí, ahora, porque si no, no podemos seguir trabajando. Indudablemente. Ahora, hay otro aspecto que se perdió quizás desde el comienzo, por lo menos en el análisis de lo que podía ocurrir en perspectiva. Digo desde el comienzo porque uno creyendo en toda esta nueva legislación que suponía un cambio de conductas, un cambio de formas de ver a la comunicación, un cambio cultural, hubo un aspecto que fue central en todo esto, que es la batalla con el más grande, con el poder real que constituyen los medios de comunicación en la Argentina. Yo no sé si se perdió desde el comienzo, se perdió por falta de fuerza en la implementación. ¿Por qué se perdió, si es que estás de acuerdo conmigo en ese resultado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, y creo que se perdió en varias oportunidades. Cuando nosotros, y te digo cuando digo nosotros para que la gente entienda por ahí, un Damián Loretti, Graciana Peñafort, teóricos Luis Lázaro, teóricos de la Martín Becerra, digo, hicimos la ley porque se hizo con intelectuales de fuste, con gente que tenía que había trabajado legislación comparada. Nosotros hicimos la mejor ley, yo sí digo en broma, hicimos el socialismo con la ley, porque era perfecta. Pueblos originarios, personas con discapacidad. En cada artículo había un sector social representado. Pero nosotros pensábamos que eso iba a estar sujeto a negociación con los grupos económicos. ¿Sí? No hubo negociación, porque los grupos económicos, no porque el gobierno no quiso, sino porque los grupos económicos, los monopolios o oligopolios, dijeron, esa ley no sale. Entonces salió casi revolucionaria. O sea, ese es el primer, no error, pero al no haber negociación no se puede articular intereses.
Entonces es la ley más nuestra. Fue el rechazo. Claro, porque ellos desde el creían que no comienzo. salía. Los grupos Clarín, más algún sector importante del radicalismo y, bueno, los liberales y todo lo demás, dijeron, no sale esa ley. Interpusieron directamente, rápidamente, recursos ante la justicia. El primero creo que fue aquí en la provincia de Mendoza. Pero justamente, antes de después- eso, acordate que cuando pasa de diputados a senadores, ellos se levantan y se van a los medios de comunicación a impugnar que ese tratamiento en diputados no servía. Y creían, porque había un núcleo donde estaba Mañeto y diputados en el Hotel Savoy, a 2 cuadras, era el comando anti-ley, y creían que eso era así. Cuando va al Senado, y eso lo conozco bien porque yo estuve en el núcleo que asesoraba a senadores y diputados, me acuerdo con Pichetto, y una senadora mendocina, que ahora no me voy a acordar su nombre, que agarraron el tema, y cuando se trata en el Senado, ¿qué hacía el radicalismo y los senadores como Morales o Sanz? Dicen, la ley está bien, porque habían perdido en diputados. Queremos cambiarle un artículo, nos defendieron a nosotros, dice, la coalición por una comunicación democrática pide esto y eso no está contemplado en la ley. ¿Qué había pasado? Que ellos creían que la podían voltear en diputados y cuando estaban senadores querían hacer correcciones para demorar su salida. Claro. Por eso te digo, ellos creyeron, y estos son en las batallas, es así, ellos dicen, esta ley no pasa. Cuando pasó, y llegamos a ganar en la Corte Suprema de Justicia, bueno, fue un golpe muy fuerte para los grupos. Ahora, los grupos económicos, que viven desde el año 50, por ejemplo, el Grupo Clarín, puso jueces, manejaba, entonces ahí mostramos nosotros nuestra debilidad, ¿no? Y no se aplicó bien. No se aplicó bien porque, lo voy a contar, digo que creo que son momentos para contarlo. El problema con el Grupo Clarín no es el diario Clarín y Canal 13. ¿Dónde tiene la caja Clarín? En las 250 ciudades donde maneja el cable. Exactamente. El Grupo Clarín es grande porque lo paga el pueblo en cada ciudad. Entonces yo discutía, y muchos compañeros discutíamos con quienes tenían que aplicar la ley, que no venían del espacio de la comunicación. No venían del espacio. Entonces no sabían todo esto. Nosotros le decíamos, miren que a Clarín no hay que ganarle en la batalla judicial, ni Clarín a ver quién la tiene más larga, sino ir a las provincias y a sector por sector y apoyar a las cooperativas de servicio, de gas, de electricidad, de telefonía, que son las que tienen el contacto con el pueblo y que tenían prohibido por la ley anterior tener medios. Si se hubiera apoyado ahí, era lento, pero no era tan lento. En 2 o 3 años, tengo un ejemplo, en Santa Rosa La Pampa, que había y hay un dirigente como Nocetti, Oscar Nocetti, su presidente, nos peleaba a nosotros, queremos la legalidad ya de la cooperativa. Cuando empezó el tratamiento de la ley, Clarín tenía el 100% de los abonados al cable. Hoy, con la aprobación de la ley y el esfuerzo que hizo, porque esto no lo puede hacer el Estado, cada uno también, está 7-3. 70 maneja el cable de la cooperativa y 30 se quedó Clarín y está en desventaja. Por eso la batalla de más cultural, y si es cultural es económica también. Había manera. Pero como muchos que la tenían que aplicar no recorrían el país, no veían esta realidad, no sabían con quién hacer esa alianza. Y esa alianza era no ideológica, porque las cooperativas es el pueblo organizado de alguna manera. Unas son mejores, otras, porque el asociado, el que mantiene la cooperativa, es el ciudadano. Entonces, si además tenía acceso a un medio de comunicación, le iba a ganar al Grupo Clarín. Bueno, todo ese trabajo de 250 ciudades, una persona sentada en el AFCA que no sabe que existe eso también es un problema. Claro. La no aplicación, digo, respondiendo a lo que vos planteás, o la mala aplicación está ahí para... Sí, lo que pasa es que con el tiempo uno se da cuenta, analizando esta situación, interpretando qué es lo que ocurrió, los aspectos de debilidad que en su momento presentó el gobierno en la implementación de esta ley. ¿Qué pasa para adelante en todo esto, no? Porque el panorama tiende a no cambiar, por lo menos, qué sé yo, cuánto tiempo más, nadie lo sabe. No. Pero mientras tanto, ¿qué se produce en el tema de las comunicaciones observando
tanta fuerza e importancia de los grandes medios de comunicación, Sí. y nosotros los pequeños tratando de avanzar, por supuesto. Yo en esta etapa, después de 2 años de reflexión, ayudado hasta por un terapeuta, porque el golpe de haber hecho la ley y toda esa ilusión que teníamos y de repente ver que nos quedábamos casi sin nada. Claro. Y muchas veces lo que más dolía era que CN23 o C5N trabajaban casi los mismos temas de la misma manera que Clarín y Telefe, y uno decía, ¿para qué hicimos todo esto? Y otro análisis también era por qué confiar en los empresarios que después dejaron a toda la gente afuera, echaron a todos, se fueron, tratando en su momento de generar otras opciones, pero evidentemente no fueron las correctas. No fueron las correctas, y si querés un minuto en eso, porque no se trabajó sobre la sostenibilidad. Claro. La ley no lo tenía planteado. Eso me hago la autocrítica como uno de los hacedores, si querés, pero bueno, teniendo la oportunidad de hacer la ley, tampoco íbamos a discutir la sostenibilidad inmediatamente. Era una cuestión desde el no poder que uno dice, bueno, ahora que podemos hacer la ley, la hacemos. Entonces, no tenía sostenibilidad. C5N, CN23, no tenían sostenibilidad. La maneja tenía que apoyar al Estado. Grupos empresarios, ¿por qué? Porque los medios de comunicación no es el Grupo Clarín solamente, es un dispositivo sociocultural, económico que sostiene los medios de comunicación para que defiendan esos intereses. Y eso no lo trabajamos. Entonces la pelea va a quedar en ejemplos como el de ustedes, en universidades, donde por propia prepotencia de la gente que quiere tener un medio, que estudia para eso, yo creo que se van a sostener. Para dar esa otra batalla, yo creo que hay que dar no un paso hacia adelante, sino un par de pasos hacia atrás. Esta es mi tarea hoy. Después de 2 años de reflexión, te digo. Y ayer en el instituto ensayé esto. Nosotros tenemos que ir a toda la gente. Y no como evangelistas, aunque sí tiene algo de evangelizador. Que la gente sepa que tiene un derecho a la comunicación. Que la comunicación es un derecho humano. Que por lo tanto tiene que recibir buena información, no se le puede mentir. Que tiene libertad de expresión. Y que tiene derecho gratuitamente a recibir entretenimiento, información y qué sé yo. Cuando uno lo dice así, dice, bueno, eso es utópico. Pero son los aspectos básicos. Bueno, pero no trabajamos sobre eso. Nosotros la ley la hicimos con los que sabíamos que era la comunicación, entre comillas. Ahora, con este piso, creo yo, puedo estar equivocado, es ir a trabajar con comunicadores, con sindicalistas, con cooperativistas, el concepto de comunicación. Ir más a lo profundo. Yo siempre digo, si me dejan en algún lugar, en los bares, le digo a los amigos con los que vengo discutiendo, juntemos a 10 personas acá y digámosle cómo vive el celular. Si tiene algún problema con el celular. Todos te van a decir, ¿qué problema voy a tener? ¿Lo pago? Bueno, a partir de ahí generar una discusión de lo que es esto. Esto puede ser una herramienta de transformación o puede ser una pistola que nos ponemos en la oreja cada 5 minutos. Lo que está pasando con el WhatsApp, lo que pasa con los pibes. Nadie se pone a trabajar y creo que esto para el derecho humano tiene que ver. Yo veo a veces en carritos de bebé una tablet. Después no nos quejemos, porque ese pibe, entre lo que piensa el padre y en la interacción humana, y tiene esto, ya está. Digo, ese lo perdimos. Lo ganaremos en la batalla, pero estamos perdiendo la batalla cultural con la tecnología. Entonces empezar a discutir desde ese nivel básico. Si la gente, todos nos ponemos de acuerdo en que no se puede usar esto, naturalizarlo sin hacer pensamiento crítico, y bueno, estamos cometiendo muchos errores. En la militancia, en estos 2 años, yo vivo peleándome. Cuando te mandan una foto de Santiago Maldonado en la morgue, yo digo, esto no se puede distribuir. No, pero a mí me llegó, ¿no? Por WhatsApp. Claro. Sí, pero esto es morbo. Sentido común. Claro, no, bueno, pero hay que empezar a ejercer el pensamiento crítico, claro, no ya hacia el diario Clarín, hacia lo que nosotros construimos como contenido. Sí, es una cuestión cotidiana. Y bueno, entonces, claro, desde lo cotidiano, masificándolo, creo que vamos, y de entonces, después cuando venga un buen momento, o aunque no venga ese buen momento, van a decir, che, hay que defender este canal.
Volvemos a lo que dijimos en un momento, son batallas culturales. Son batallas culturales y son largas. Y esto demanda mucho tiempo y nos compete a todos. Paciencia y creatividad. Claro. No paciencia de la paciencia, me voy a mi casa y... No, la paciencia de tratar de entender los tiempos. Por eso me gustó cuando vos ya dijiste, la batalla cultural lleva tiempo. Más vale. A ver, ¿cuántos siglos le llevó al esclavo superar la esclavitud y darse cuenta que era mayoritariamente esclavo y había un solo amo? Hasta que no tomó conciencia que era un ser humano que tenía los mismos derechos que el amo, no volteó al amo. Y esto no es perorata, son siglos de la esclavitud donde estaban las masas de trabajadores, lo que hoy son trabajadores o lo que fueron trabajadores. Y eso es batalla cultural. Así es, así es. Toma de conciencia, es construcción en la cabeza de que tenés el propio poder. Y esto no se da porque yo te diga vos estás empoderado, no. Vos te tenés que sentir junto a colectivos que son más poderosos que el otro. El trabajo que se hace en conjunto es esencial. Es así. Con el otro es el amigo, la familia. Todo. Es tratar de que entiendan cuál es el proceso, como decías, de la comunicación, cómo se construye, cómo se concreta en definitiva. Claro. Y además hacer entender qué es lo que tenemos hoy en nuestro país. Y cómo se está dando todo esto en América Latina, porque en definitiva... Y en el mundo. Claro, Y en el mundo. claro. Es un fenómeno inusual, pero bueno, también la Iglesia en algún momento dominó a todo el mundo. Detrás de los imperios, Roma hacía alianzas para que la Iglesia fuera... Bueno, después surgieron en Inglaterra los anglicanos, Lutero en Alemania... Y yo no estoy hablando ni mal ni bien de ninguna religión, digo, no hay nada que se pueda imponer como único. Estos que manejan los medios, que son 4 o 5, no son muchos más, Sí. Que utilizan el fútbol a nivel mundial como plataforma también de entretenimiento. La multinacional más grande es la FIFA. Por eso la tomaron ahora y desde los medios quieren meter la Superliga. Bueno, son muchas cosas que se juegan. Y vos decís, bueno, semejante poder y nosotros... Sí, pero nosotros siempre somos más. Hay que confiar en los colectivos, hay que confiar en la discusión con el otro, porque no es, bueno, entonces hacemos la del monje que se... No. Rápidamente se obtienen resultados. Yo ayer cuando discutíamos en el instituto, le digo, ustedes tienen que empezar a contrarrestar el WhatsApp cuando dice algo que de un amigo y ya ese clic de decir, no, esto no lo paso, porque esto es una mentira, porque es morbo, porque esto, porque el otro. Pero es revolucionario en uno mismo cambiar eso. A mí me pasa, te pasará a vos, a veces yo esto lo tengo que difundir. Clic, 200 más que se quedan con una pavada. ¿No? Digo, es un ejercicio importante. Sí, la comunicación es esa. Tenemos que empezar por el cambio tecnológico, más allá de considerar esto de los medios y su funcionamiento y sus agendas y cómo... Sí, porque ¿no? A la hora de armar agenda nosotros copiamos la de ellos. Yo le digo, acá hay un comunicador, hay un editor. Vos sos un editor. Cuando vos mandás un material, vos sos un editor y un comunicador. Habrá que analizar también nuestro oficio de periodistas, en muchos aspectos. Pero tenemos mucho para hacer, ¿eh? Sí, absolutamente. Sí, ayer lo hablaba con los pibes que estudian comunicación y le digo, ustedes tienen una responsabilidad más grande que tu hermano que estudia ingeniería o que está sin trabajo o que tu padre, porque tenés estos rudimentos. Entonces aprovechalo, no hagás lo mismo que hacen todos y ayudá al resto a crecer. Es el profesionalismo, en definitiva. ¿Cómo ser profesional en esta actividad? Sí. Por ahí pasa la cosa. Y ahí es donde creamos la diferencia entre quien es profesional y quien en un determinado momento se cree periodista, ¿cierto? No, claro. Porque participa en una red social. No, claro. Son cosas distintas. Totalmente. Pero es interesante. Por eso te digo que estoy entusiasmado. Muy buen desafío, sí. Es que no se termina. No se termina nunca. Pero ojo, la pasé mal en lo personal y por eso quiero decirlo. Yo creí que no teníamos más nada que hacer, que ya era... Y cuando descubrí esto, que no lo descubrí solo, descubrí conversando con compañeros y qué sé yo, qué más se puede hacer, en vez de seguir pegando trompadas, mirá, y de paso un homenaje a Patricio Echegaray, yo soy peronista, pero... Sí.
Cuando se perdió la elección, nosotros tenemos un grupo donde charlábamos, Patricio Echegaray, entre otros, que acaba de fallecer hace pocos meses, un hombre muy interesante. Dirigente de izquierda. Sí, sí, pero además un hombre que conoció a Fidel Castro, conoció a la guerrilla colombiana, bueno, un tipo bárbaro, con el cual tenía diferencias en lo ideológico. Bueno, pero cuando perdimos, él vio que la juventud en general, inmediatamente el gobierno hacía, a ver, lo cerraba Víctor Hugo Morales, movilización por Víctor Hugo Morales. Hacía esto, movilización por esto. Y nos decía a nosotros, dice, miren, yo fui boxeador, él había sido boxeador. Entonces en estos momentos nos pegaron una trompada, contemos hasta 9, dice. Viste, cuando te pegan una trompada y vos te vas así o te hincás o vas al piso, aprovechá los 9 minutos, los 9, el conteo de 9, dice, los 9 segundos, porque así te recuperás y ves qué pasó. Claro. Porque si vos te levantás inmediatamente y pegás, el otro ya está preparado para darte la... Me pareció muy gráfico y a mí me sirvió para eso. Digo, bueno, aflojemos, no dejemos de resistir, pero no solo sea reacción, sino que sea también análisis y ver por dónde son los espacios nuestros. Y siempre están las mayorías. Ahora, construir mayorías, por lo menos desde la comunicación, para mí creo que es más fácil que construir mayorías político-electorales. De esta manera llegamos al final de esta edición donde hemos tocado varios temas fundamentales, decimos, desde lo que podemos brindar desde un medio de comunicación como Canal 3. Hasta la semana próxima. Muchas gracias por haber estado compartiendo este momento.